Bienvenidos y bienvenidas a todos los católicos y católicas que visitan el canal. Gracias nuevamente por regalarme un poco de su tiempo. En el video de hoy vamos a analizar los argumentos que da una apologeta o apologista protestante de nombre Iracema Jiménez en el debate que llevó a cabo en contra de la apologista católica Betty Valenzuela. El nombre del debate es el que ustedes miran allí, ¿cuál de todas las denominaciones evangélicas es la verdadera? Nosotros no vamos a analizar este tema, ¿sí? Aunque ellas lo que debatieron era ver cuál de esas denominaciones protestantes de las miles que existen es la que tiene la verdad. Ese era el debate. De hecho, el debate ni siquiera trataba sobre la Iglesia Católica. Entonces, pero lo que nosotros vamos a analizar no es ese tema. Nosotros vamos, en base a los argumentos que esta apologista protestante estuvo dando, vamos a analizar si para la salvación la doctrina importa o no importa. Y para que ustedes vayan entendiendo por qué razón es que vamos a analizar este tema en base a los argumentos de esta muchacha, y para que ustedes vean cómo las doctrinas que los protestantes practican o creen, pues no tienen fundamento. Entonces, no vamos a analizar todo el video, vamos a analizar 2 o 3 pedacitos de unos cuantos minutos para que ustedes entiendan. De hecho, vamos de una vez para que le agarren sabor al tema. Vamos a ver el primer pedacito y ustedes enseguida van a entender de qué se trata este video que estamos haciendo. Vamos a verlo. Pongan atención en lo que dicen las dos, bueno, principalmente esta muchacha, la muchacha protestante, ¿sí? En los argumentos que da, porque de ahí es lo que vamos nosotros a analizar, ¿sí? Vamos viendo. Este pedacito que vamos a ver está en el minuto 42, ¿sí? Y vamos a ver los argumentos que esta muchacha da. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora corresponde la pregunta número 5 para Betty Valenzuela. ¿Está lista, hermana? Sí, bueno. Yo le voy a hacer una pregunta a Iracema y quiero que me la diga con toda honestidad, ¿verdad? Yo se la voy a hacer, al cabo de un minuto, o sea, yo se la voy a hacer conforme a lo que ella acaba de decir, ¿verdad? Ella dice que no, o sea, que ninguna denominación es de Cristo. Iracema, ¿tú crees que Cristo es uno y trino o crees que, o sea, a ver, ¿tú eres pentecostal unicitaria o eres pentecostal trinitaria? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Iracema? Claro. Bueno, tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Bien, creo que la pregunta no está dentro de mis argumentos que están expuestos respecto a las denominaciones, porque lo que yo creo no afecta en nada de la doctrina bíblica y no tiene absolutamente nada que ver. De la misma manera en la que creo, mi Señor le dijo a mi Señor, quédate hasta que ponga por estrado de tus pies a mis enemigos. De esa misma manera creo en un único Dios, como lo dice Apocalipsis 1:7. Yo soy el que era, el que es y el que había de venir, el Todopoderoso. Yo no estoy obligada a creer ninguna denominación ni ninguna doctrina del hombre por entendimiento del hombre. Yo estoy obligada a creer la enseñanza que está en la Escritura. Así es que no tiene nada que ver su pregunta con los argumentos expuestos respecto al tema de las denominaciones. No depende lo que yo creo para que esta sea la iglesia o no de Cristo.
La Iglesia de Cristo ya es por sí misma, independientemente de lo que nosotros estemos creyendo e inclinándonos hacia tal o cual denominación. Yo puedo ir y congregarme con mis hermanos bautistas porque no vamos a tener diferencias en cuanto a la salvación, diferencias en cuanto al bautismo. Sabemos que hay un solo bautismo, un solo Señor y una sola iglesia. Y sabemos quiénes son realmente parte de ese cuerpo. No nada más aparentar un cristianismo. Aunque encontráramos dentro de las congregaciones locales una persona que no se apega a esa vida en santidad y que no tiene esos frutos que deberían ser de un verdadero cristiano, nosotros lo sabemos identificar. Y lo vamos a estar evangelizando para que el Señor lo corrija y sea amonestado. Nosotros no tenemos esas diferencias. Yo me puedo sentar muy bien a convivir con mis hermanos calvinistas, con mis hermanos bautistas, con mis hermanos pentecostales, porque todos creemos en la salvación como es y como corresponde. ¿Quién es de la iglesia y quién no lo es? Muy bien. Si ustedes escucharon bien en este pedacito que acabamos de ver, tal vez ya hayan entendido de qué se trata y por qué el nombre de este video. ¿Importa o no importa la doctrina para la salvación? Esto que nosotros acabamos de escuchar de esta muchacha, Iracema Jiménez, primero que nada, si ustedes miran todo el video del debate, van a ver que esta muchacha no tiene ni idea de lo que está hablando. Constantemente resulta con argumentos que pues no logra ella ordenar en su cabeza, no logra conectarlos con el tema que ella está tratando de defender. Recordemos que el tema que ella estaba defendiendo en este video era que tenían que pues identificar alguna de las iglesias protestantes como la verdadera iglesia de Cristo. Pero la muchacha no tiene ni idea de lo que responde, o sea, a las preguntas que hace la apologista católica Betty Valenzuela. Ella siempre responde con cosas que no tienen sentido. Cuando uno las escucha, no sabe uno en realidad ni siquiera por qué responde de esta manera esta muchacha. No hay. Pero bueno, el hecho es que ella utiliza unos argumentos que yo de manera personal, y ustedes también tal vez ya los hayan escuchado, los utilizan muchos no católicos, ¿sí?, para justificar el no estar en la iglesia de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, la única y verdadera que Cristo fundó, y el irse a las sectas, e incluso no estar a veces, decirse que no son denominacionales y que ellos practican una relación directa con Dios, ¿sí? Pero, primer contradicción, si la doctrina no importa, que es lo que esta muchacha dice aquí, entonces, ¿por qué rechazan la doctrina católica si para la salvación no importa la doctrina? Esta muchacha lo que está diciendo aquí, por ejemplo, si ustedes escucharon bien, y más adelante vamos a ver que ella lo menciona en otro pedacito del video, ella dice que para la salvación entre los evangélicos, entre todas las sectas evangélicas o protestantes, ellos no toman en cuenta la doctrina. O sea, esta muchacha incluso yo creo que podría debatir con muchos apologetas de entre los mismos protestantes y saldrían peleados, porque yo estoy seguro que encontraría muchos protestantes que irían en contra de esos argumentos que ella está usando aquí. Pero bueno, esta muchacha afirma que la doctrina entre los protestantes, sin importar a qué iglesia o secta pertenezcan, a qué grupo religioso pertenezcan, siempre y cuando sean ajenos a la iglesia católica, la doctrina no importa para la salvación, es lo que ella defiende. Dice que ella bien se puede congregar con los bautistas, con los pentecostales, con los calvinistas, con los presbiterianos, porque a final de cuentas dice que esas personas de esas religiones también son salvos al igual que ella, sin importar en lo que creen. Esta muchacha yo creo que no tiene idea de lo que dice, porque entre todas esas denominaciones que ella menciona,
hay muchas doctrinas distintas. Hay quienes creen en la salvación por predestinación, hay quienes creen en la salvación por gracia, por fe, hay quienes son trinitarios, hay quienes son unicitarios, hay quienes creen que la salvación no se pierde a pesar de los pecados, hay otros que dicen que sí se pierde. Practican diferentes ritos doctrinales. Entonces, la muchacha, sin embargo, dice, como muchos protestantes lo hacen, yo personalmente lo he escuchado, y tal vez ustedes también, que siempre y cuando no sea la Iglesia Católica, en cualquier otra denominación, como ellos dicen, ahí está la salvación, ¿sí? La doctrina no importa. La doctrina no importa. Vamos a ver otro pedacito. Estamos analizando los argumentos de esa muchacha que ella da a algunas preguntas que, como ustedes escucharon la pregunta que le hizo Betty Valenzuela, y ella pues respondió eso. Vamos a ver otro pedacito, ¿sí? Vamos a ir a otra parte del video. Vamos aquí para que escuchen ahora lo que nos dice esta muchacha. Cosas diferentes. ¿Afectan mi salvación? Ahí va. Por ejemplo, Iracema, por ejemplo, o sea, siempre refuta, cuando ya no es tiempo de refutar, es tiempo de su pregunta, entonces, pues no, bueno, está bien, dale. Bien, pongan atención. A ver, Iracema. Formule su pregunta, Iracema. En los 5 minutos usted tiene sus contrarrespuestas y su respuesta para refutar lo que Betty le diga. Después va a tener 10 minutos y después 5 minutos para seguir refutando. Para que ahorita nada más se enfoque en la pregunta. Sí, por favor, tiene 1 minuto para formularla. Le puse en cero su tiempo. Puede empezar otra vez a partir de ahora. Adelante. Bien, usted afirma que creemos cosas diferentes. ¿El hecho de que creamos cosas diferentes afecta en mi salvación? ¿Es su pregunta esa? ¿La entendió, Betty? Perfectamente. Bueno, tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Claro que sí, Iracema, claro que afecta muchísimo. Mira, a ver, necesito que me ponga mucha atención, mija, para que me pueda refutar mi respuesta. Mira, imagínate tú que a uno de tus hermanos evangélicos les dicen que aunque mate, robe, peque y todo, ya es salvo, ¿verdad? Entonces, él toda su vida va creyendo que es salvo. Ya es. Perdón por Mi nombre es Alejandra y soy de Harlingen, Texas. Mi impresión inicial... Mormones. Lo quito y sigue el video. Ya es salvo, ¿verdad? Pero hay un momento de su vida, como dice Romanos, ¿verdad? Que todos pecamos, ¿verdad? Y como lo dice Pablo, ¿verdad? Que cuidemos esa salvación con temor y temblor, eso lo dice Pablo. Imagínate que un evangélico, Iracema, se le metió en el cerebro, tú eres salvo, tú ya eres salvo, no te preocupes, tú eres salvo, permanece en la santidad, tú ya eres salvo. Pero en un momento de su vida, como es un ser humano, cometió un pecado grave, Iracema. O pecado, porque para usted robar un chicle a matar un bebé es lo mismo, ¿verdad? Para usted no hay pecados graves ni pecados veniales, es lo mismo. Entonces imagínate que tú te robes un chicle, Iracema. Ya no eres salva, Iracema. ¿Y sabes qué te va a decir tu pastor? Iracema, es que tú no eras de esos predestinados. Iracema, eso es para volverse loco, mija. Eso es para agarrar un cuchillo y enterrártelo. O sea, qué desilusión para un evangélico que toda su vida le dijeron que fue salvo, pero que un día comete un pecado y el pastor le dice, ay, no, es que ¿sabes qué, Iracema? Es que tú no eras, o sea, tú no eras parte de los elegidos. Oye, claro que es importante, es lo más importante, Iracema, la salvación, porque unos creen que la salvación se puede perder, Iracema. Y otros creen que la salvación ya no se pierde, Iracema. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos grupos de evangélicos
tienen la verdad. Tú dices que ninguno. Claro que es importante, es de suma importancia, porque unos creen que la salvación se pierde, otros creen que la salvación se pierde. Gracias. ¿Está lista? Muy bien, hago una pausa para que ustedes que ya escucharon cuál era la pregunta que hizo Betty Valenzuela, ¿sí? Ellos están debatiendo el tema de las denominaciones evangélicas, cuál es la verdadera Iglesia de Cristo, eso era lo que estaban debatiendo ellos. Ya escucharon ustedes la pregunta que hizo Betty Valenzuela. Pongan atención en cómo vuelve a responder esta muchacha, ¿sí? Acerca de la pregunta que le hizo ella. Después ya vamos a ir viendo, ustedes ya van entendiendo, si van relacionando lo que contestó en el primer pedacito de video que analizamos, ahora van a escuchar lo siguiente y van a ir entendiendo de qué se trata esto. Ponemos atención. Para su contrarrespuesta, Iracema. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. El hecho de que otros crean que su salvación se pierde o no, no afecta en nada a mi salvación, porque yo estoy escudriñando las escrituras y yo sé perfectamente lo que ellas dicen. Hijitos míos, primera de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que los que conocemos y guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Como usted puede ver, si yo conozco esta parte de la Escritura, yo voy a guardar mi santidad. Eso no, lo que ellos crean no me afecta. Al contrario, yo invito a mis hermanos evangélicos a que lean las Escrituras, porque Jesucristo pagó nuestros pecados desde que nosotros existiéramos antes. Entonces, ¿cómo Él no va a conocer nuestro pecado? Aunque nosotros pequemos, dice la Escritura, y voy a parafrasear, porque ni la muerte, ni el pecado, ni la vida, ni aún nada nos va a separar de Jesucristo. ¿Qué me puede quitar a mí la fe? ¿Podré pecar? Bueno, si usted está confundiendo la salvación de gracia a la salvación que es la esperanza, vida eterna, la invito a que estudie un poquito más acerca de este tema, porque eso son cosas que nos lleva obviamente a la salvación de vida eterna, a la perseveración, pero lo que otros crean no afecta en mi salvación. Esa es mi respuesta. Muy bien, como ustedes acaban de escuchar, en primer lugar, la muchacha, bueno, yo no hago el video para atacarla personalmente, pero sí sus argumentos, y pues bueno, la muchacha no puede coordinar sus ideas. Ante la pregunta que le hace Betty Valenzuela, ella pues definitivamente más del tiempo que utiliza para responder, pues responde con cosas sin sentido, ¿verdad? Citando un versículo de la Biblia que pues no tiene ningún sentido en su respuesta sobre la pregunta que le hicieron, pero ya al final otra vez vuelve a afirmar, aquí sí ya concuerdo un poco más con lo que vimos en la primer pedacito que estuvimos escuchando, de que para ellos, para los evangélicos, claro que incluso muchos evangélicos o protestantes no van a estar de acuerdo con ella, pero esta muchacha dice que lo que otros crean no importa para su salvación. O sea, no es solamente lo que otros crean con respecto de ella, sino que entre los mismos evangélicos es lo que ella da a entender, ¿sí? Porque ella está hablando a nombre de los evangélicos, de que lo que entre ellos los evangélicos crean unos y otros, o sea, se refiere a las doctrinas que ellos creen, a las enseñanzas que ellos practican, que ellos respetan, que ellos siguen. En realidad eso no importa porque cada uno de esos evangélicos ya tiene ganada su salvación, por lo tanto las doctrinas de los demás, ¿sí?, no importan. Por eso en el primer pedazo que nosotros vimos, que estuvimos escuchando, es que ella dice que para un evangélico, para un protestante, no hay ninguna diferencia en si por ejemplo un pentecostal va y se congrega en un culto bautista, en un culto luterano, en un culto presbiteriano, anglicano, pentecostal, luz del mundo, pare de sufrir, etcétera, ¿sí? Siempre y cuando no sea la Iglesia Católica, porque es así, para ellos está descartada. Entonces,
esta muchacha pues vuelve a lo mismo, ¿no? Por eso yo les digo, para nosotros los que conocemos un poquito de esto, nosotros estamos seguros que hasta entre los mismos protestantes habría muchos que le dirían, hey, cálmate, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, no tiene sentido lo que dices. O sea, pero bueno, este pensamiento que esta muchacha expone aquí, lo tienen entre los protestantes muchos de ellos. Muchos, como ellos dicen que la iglesia no es una institución visible, que no es una institución terrenal, que es espiritual, que no sé qué. Entonces ellos dicen, utilizan estos argumentos que utiliza esta muchacha, o sea, ellos pueden ir a cualquier congregación, congregarse con gente que no piensa lo mismo que ellos, que no cree lo mismo que ellos, pero eso no importa, o sea, ellos siguen siendo salvos, ¿sí? Porque la doctrina no importa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver en este video en base a estos argumentos de esta muchacha, y que son los argumentos de muchos protestantes, no de todos, que entre ellos mismos esto los pondría, yo creo que si debatieran entre ellos, pelearían por esto. Pero nosotros lo que vamos a ver es si estos argumentos de esta muchacha y viendo fundamentos bíblicos, si es que ella tiene razón. Y obviamente les digo que no la tiene, ¿sí? Pero bueno, vamos a escuchar el último pedacito que vamos a analizar, que está por aquí enseguida. Esa muchacha después, les comento que en el video, pues más adelante se sale de control la muchacha completamente. Le da coraje porque mira que sus argumentos son endebles. Betty Valenzuela pues le da argumentos muy buenos. La muchacha no puede responder, no sabe cómo, no tiene argumentos. Lo que ella piensa, lo que ella cree, no tiene fundamento. Y al final del video ella termina despotricando contra la iglesia, diciendo barbaridades y lo que acostumbran los no católicos para atacar a la iglesia cuando quieren sacar pues hacia afuera su odio, el odio que sienten contra ella. Pero vamos a ver el último pedacito para después ya ver si la muchacha tiene o no tiene razón, que obviamente no la tiene. Vamos a ver. Al contrario, yo invito a mis hermanos evangélicos a que lean las escrituras, porque Jesucristo pagó nuestros pecados desde que nosotros existiéramos antes. Entonces, ¿cómo Él no va a conocer nuestro pecado? Aunque nosotros pequemos, dice la escritura, y voy a parafrasear, porque ni la muerte, ni el pecado, ni la vida, ni aún nada nos va a separar de Jesucristo. ¿Qué me puede quitar a mí la fe? ¿Podré pecar? Bueno, si usted está confundiendo la salvación de gracia a la salvación que es la esperanza, vida eterna, la invito a que estudie un poquito más acerca de este tema, porque eso son cosas que nos lleva obviamente a la salvación de vida eterna, a la perseveración, pero lo que otros crean no afecta en mi salvación. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Le faltaron unos segundos. Le corresponde la siguiente pregunta a Betty. ¿Está lista, hermana? Sí, pero quiero decir algo. Quiero decir algo, Iracema. Disculpa No, que Iracema. te... No, usted preguntó. Ay, espérame. déjame Ah, ok, ver. bien. Ahí Dele. está. Adelante, Betty. Ahí está, mira. Iracema, Ahora le toca a Betty. todos los que hacemos los debates, esto es adicional, no ponemos nunca textos ofensivos en el canal, mija. Eso es deshonesto. Yo, de hecho, soy primeriza, como les comenté, o sea, yo... Esta hermanita es que tú no ves, pero ya lo pusieron. Entonces, sí, aquí están ya las capturas. Después te las... Y esa persona no está en este chat. Pues yo estoy revisando aquí el chat. Bueno, no encontré el otro pedacito, pero bueno, ya vimos lo principal, los argumentos que esta muchacha utiliza. Vuelvo a hacer un resumen para que continuar con el video y no hacerlo tan largo. Siempre digo eso, ¿verdad? La muchacha, sus argumentos son: la doctrina no importa porque la iglesia no es terrenal. Entonces
Lo que importa es que ellos, los protestantes, supuestamente ellos ya son salvos. Sí, como la salvación, como ella dice, no se pierde, como ustedes escucharon, incluso aunque ellos pequen, aunque ellos hagan esto y lo otro, entonces ellos, lo que según en palabras de ella misma, la salvación no se pierde, por lo tanto la doctrina no importa. Y lo trata de reforzar diciendo yo puedo ir y congregarme, siendo ella pentecostal, así lo dice ella es pentecostal, no sé de cuál, yo no sé de cuál tipo de pentecostales sean, porque hay unicitarios, hay trinitarios, pero ella dice que ella siendo pentecostal puede ir y congregarse por ejemplo, con los bautistas, puede ir a congregarse con los presbiterianos, puede ir a congregarse con con cualquier otra de estas denominaciones que ellos llaman iglesias, ¿verdad? Y que eso no va a afectar en su salvación porque ella tiene su fe puesta en Cristo. Betty le da muy buenos argumentos a lo largo del video, o sea, por ejemplo, le responde, bueno, pero pues también los testigos de Jehová, estas también tienen fe, pero piensan distinto de lo que tú piensas. La muchacha no puede responder. Pero bueno, si ustedes quieren ver el video, búsquenlo como aparece allí. Nosotros vamos a ir ahora a ver si los argumentos que esta muchacha dio de que la doctrina no importa, tienen fundamento y más que nada, como a ellos les gusta la Biblia, vamos a ver si tienen fundamento bíblico. Si es cierto que la Biblia, ya que ellos es la única autoridad que reconocen, le da el respaldo a los argumentos que esta muchacha utiliza, ¿sí? Para esto, nosotros vamos a ver, voy a utilizar algunos versículos de la Biblia que vamos a ver aquí. Recuerden que este video, pues más o menos el nombre que le vamos a dar es algo así, si importa la doctrina para los protestantes, la doctrina para la salvación o no importa. Sí, más o menos ese es el nombre, sí, porque de eso se trata. Entonces ahora nosotros vamos a analizar si la Biblia respalda los argumentos de esta muchacha y los argumentos de quienes entre los protestantes piensan como ella, que son muchísimos, yo creo que la mayoría, porque de hecho sí, tal vez, como he dicho, yo creo que habría muchos entre los mismos protestantes que debatirían con ella sobre este tema que ella dice. Yo creo que muchos no estarían de acuerdo con lo que esta muchacha dice, pero sí en lo básico de que ellos afirman de que la salvación pues ya la tienen ganada, no la pierden aunque pequen, pues esto está basado en las mismas doctrinas que inventó Martín Lutero allá por 1531. Él aconsejaba, por ejemplo, a alguno de sus amigos que pecara todo lo que pudiera, porque entre más fuerte pecara, de todos modos la salvación, como ya la tenía ganada la fe supuestamente, o sea, como cita Romanos 10:9, entonces pues ellos podían pecar, así lo aconsejaba Lutero, incluso decía pueden fornicar o matar 1000 veces al día y la salvación no se va a perder. Entonces en ese sentido los protestantes, la mayoría están de acuerdo, ellos se creen salvos, ¿sí? Discriminan a nosotros los católicos, de hecho, ni siquiera nos llaman cristianos ni hermanos, nada de eso, o sea, porque todos ellos dicen que solamente ellos son salvos. Entonces en eso están de acuerdo. En lo que no estarían de acuerdo es en el resto de cosas que ella dice, pero, o tal vez sí lo estarían. Bueno, el hecho es que nosotros vamos a ver si estos argumentos de esta muchacha, que son los argumentos de muchos protestantes, sí, casi de la mayoría diría yo, no de todos tal vez de las congregaciones más antiguas que vienen desde la reforma de Lutero en 1530, tal vez muchos no estarían de acuerdo con ella.
pero entre los evangélicos modernos, todas estas sectas que tienen 100 años, 200 años de haber nacido y que aún así se proclaman la Iglesia de Cristo, pues entre ellos sí estarían de acuerdo con esta muchacha. Pero nosotros vamos a ver si esto que ella dice es cierto o no es cierto. Entonces nosotros vamos a verlo. Tengo aquí unas notas que pues yo las preparo con mis lecturas de la Biblia y las voy preparando para ir viendo diferentes temas. En este caso, estas notas corresponden a un tema que pues no pensé que me fuera a servir para esto, pero cuando estaba viendo el video me acordé. Entonces vamos a ver. La muchacha afirma que la doctrina no importa para la salvación, ¿sí? No se da cuenta que la palabra doctrina en primer lugar significa enseñanza. Eso significa, y nosotros los católicos lo sabemos, que Cristo dejó una verdadera doctrina, una verdadera enseñanza, y que todo aquel que se diga seguidor de Jesucristo tiene que creer en esta doctrina, practicarla. Porque eso es lo que significa la palabra doctrina, es una enseñanza que se recibe, que la da alguien que la conoce y la recibe el que no la conoce. Y se recibe para aceptarla y para practicarla. Entonces, si a mí me están dando una mala enseñanza, vamos a suponer que en la escuela un niño o un profesor que no sabe de matemáticas, digámoslo lo más simple así, le dice a un niño, le enseña a los niños que 2 y 2 son 5, pues obviamente le están dando una mala enseñanza a esos niños, un maestro que haga eso. En cambio, un profesor que les enseña a sus niños que 2 y 2 son 4, pues está enseñando algo que es verdadero. Ahí está la importancia de nosotros conocer cuál es la verdadera doctrina. Los católicos afirmamos y estamos seguros por todos nuestros estudios, por lo que aprendemos, por lo que la Iglesia expone, que la doctrina verdadera de Jesucristo está en la Iglesia Católica. Y nosotros vamos a ver ahorita aquí que esta muchacha está completamente equivocada acerca de lo que ella expone como argumentos de que la doctrina no importa. Ya con los ejemplos ya les expuse cómo una persona puede estar equivocada en lo que enseña y el que aprende también puede estar recibiendo algo, una enseñanza equivocada. Entonces recordemos eso, la palabra doctrina significa enseñanza. Jesucristo dejó una sola doctrina, ¿sí? Se la encargó a la Iglesia Católica, ¿sí? También está en la Biblia eso, aunque ella no en el video lo llega a afirmar que eso no está, pero sí está en la Biblia. Pero bueno, el tema ahorita no vamos a ver eso, si dónde está en la Biblia eso, sino que vamos a ver si específicamente sus argumentos son apoyados por algunos de los escritores del Nuevo Testamento, que son, pues en este caso, los apóstoles y también un evangelista que me parece que es San Lucas. Entonces, vamos a ver. La muchacha dice, la doctrina no importa, me puedo congregar con cualquier denominación, no importa lo que ellos crean, yo de todos modos mi salvación, yo no la pierdo porque yo ya soy salva, dice, y lo afirma a nombre de los evangélicos diciendo, todos los evangélicos son salvos, la doctrina no importa. Muy bien. Nosotros vamos a ver primero que nada en el capítulo 4 de Efesios, escrito por el apóstol San Pablo, lo siguiente. Comienza diciendo San Pablo en el versículo 1. Os exhorto yo, pues, preso por el Señor, que viváis de una manera digna de la vocación a que habéis sido llamados, ¿sí? La vocación a que habéis sido llamados. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu, ¿sí? La unidad. Tanto Cristo como sus apóstoles hablan siempre de unidad en su iglesia, no en una división enorme de miles y miles de sectas y de congregaciones y de iglesias protestantes. No. Sigue diciendo, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Y aquí viene la parte más importante
de esta parte de Efesios 4. Dice, un solo Señor y una sola fe. Un solo Señor y una sola fe. Un solo bautismo. Cuando aquí dice Efesios, un solo Señor y una sola fe, se refiere a que sí, obviamente debemos de creer en un solo Señor, o sea, Jesucristo, tener un solo bautismo al final del versículo, pero debemos de tener una sola fe, o sea, una sola forma de creer, una sola forma de creer. Pero la muchacha dice que la doctrina no importa, que todos los evangélicos son salvos por gracia, por fe, porque ya se lavaron por la sangre de Cristo. Pero San Pablo dice que hay que tener una sola fe. Entonces, eso quiere decir que la doctrina sí importa. ¿Y por qué importa la doctrina? ¿Por qué San Pablo hace empeño en esto de la doctrina, de una sola fe? Sí, porque la fe implica no solamente la fe en Cristo, en la fe en Dios, implica también que esa fe tiene una doctrina. Entonces, si tenemos una sola fe, también debemos de tener o de creer en una sola doctrina. ¿Sí? ¿Por qué una sola fe y una sola doctrina? Porque la doctrina es el medio por el que se enseña, las cosas que Cristo mandó, las cosas que Cristo enseñó, las que enseñaron sus apóstoles. Muy bien, nos brincamos más adelante sobre el mismo capítulo 4 de Efesios, ¿sí? Y nosotros vamos a ver en el versículo 13 que San Pablo escribe, dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Vuelve otra vez a recalcar la importancia de la unidad en la fe, o sea, la fe debe de ser una. Y vuelvo a repetir yo, ¿sí? La fe también conlleva una doctrina. Entonces, si tenemos una fe, y San Pablo lo dice, ¿sí? Debemos de haber sido ya enseñados por alguien que nos enseñó, o sea, que nos habló de esa doctrina, de una doctrina para después llegar a la fe, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una sola fe, también hay una sola doctrina. Así como hay una fe verdadera, hay una doctrina verdadera. Dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hasta aquí algún protestante me podría a mí decir, no, allí no habla de la doctrina, está hablando nada más de la fe, de creer en Cristo, como dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que va a decir el protestante. No, ahí no habla de eso, habla de la fe en Cristo, la fe que ellos dicen que por la cual solamente por ella se salvan. Pero no, aquí el mismo apóstol San Pablo escribe enseguida. Dice, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Aquí San Pablo utiliza entonces sí la palabra específica doctrina, o sea, enseñanza. O sea, San Pablo, ¿por qué predica todo esto? Porque San Pablo sabe perfectamente que es importante que el cristiano conozca la verdadera doctrina, porque la doctrina también es por la que se le enseña al cristiano, al creyente, cómo es que se va a salvar. Entonces, yo no puedo creerle a un profesor que diga que 4 por 4 son 5, porque yo sé que eso no es cierto. En cambio, le voy a creer a alguien que me dice 4 por 4 son 4. O sea, a eso se refiere la enseñanza, a que se tiene que enseñar lo que es verdadero. Si alguien enseña algo falso, ¿sí? En el caso de la fe, él mismo está en un error y a los que le crean los va a llevar también al error. Entonces, se ve que la doctrina, por lo menos para San Pablo, sí es importante. Dice, a merced de la malicia humana. ¿Por qué? Porque hay personas que van a enseñar incluso de mala fe, con malas intenciones. Dice, y de la astucia que conduce engañosamente al error. Lo que yo estaba diciendo. ¿A qué conduce el creer en una falsa doctrina?
conduce al error, a creer en algo que no es cierto, a una falsedad, ¿sí? Por eso San Pablo escribe esto, o sea que la doctrina sí importa. Yo como católico no puedo ir a congregarme con los bautistas que no creen en el bautismo de niños, que no creen que la Eucaristía, que en la Eucaristía está Jesucristo en carne y en sangre. No puedo ir a congregarme con los presbiterianos, por ejemplo, o con los, con cualquier otro, porque no creen lo que yo creo. Y aparte de eso, voy a ir a escuchar enseñanzas falsas, ¿sí? Doctrinas engañosas. ¿Y a dónde me van a llevar eso? Al error, ¿sí? Por ejemplo, es un error que una persona crea que estando en este mundo ya es salva y que puede pecar, que puede matar, que puede fornicar, que puede hacer un montón de cosas y que aún así no pierde la salvación porque ya está salvo por la fe, ¿sí? Cuando eso no está en la Biblia. Entonces, nosotros como católicos es importante que vayamos aprendiendo esto, ¿sí? Porque no es cuestión de quién me habla más bonito, de quién me ayuda, digámoslo así. Las sectas son muy tendenciosas a conquistar gente mediante las ayudas económicas, ayudar a gente cuando está necesitada, cuando tiene hambre, ¿sí? Entonces, no se trata de eso. En cuestión de la doctrina, hay que seguir la doctrina verdadera, por la verdad, no por lo que me ofrezcan, ¿sí? Por eso es importante la doctrina. Entonces, ya vimos lo que dice aquí el apóstol San Pablo, y como vemos, la doctrina sí importa. Por eso él previene, porque aquel que crea en una doctrina falsa será llevado a dónde, dice, termina diciendo, al error. Será, dice, de la astucia que conduce engañosamente al error. Por eso no hay que dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Muy bien, vimos esto. Ya vimos entonces, primero que, comenzando con San Pablo, la muchacha no tiene apoyo para sus argumentos. Vamos ahora a ver qué nos dice el apóstol San Juan en Segunda de San Juan, versículos Segunda de San Juan, capítulos 1 del 9 al 11. ¿Y qué nos dice San Juan? San Juan dice lo siguiente: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo. Muy bien, primer versículo que leemos. ¿Qué dice San Juan? Si escuchamos con atención, quiere decir, San Juan nos está diciendo que aquel que cree en una doctrina, ¿sí?, que no es la de Cristo, no está con Cristo. Eso no significa que nosotros nada más por ser católicos ya estemos salvos, ni no, nosotros por eso nunca decimos que nosotros somos salvos, porque nosotros nos reconocemos como pecadores. Pero en este momento lo que estamos viendo es si la doctrina importa o no importa, ¿sí? Y ahora el que nos está hablando aquí, el que escribe esto, es San Juan. Y San Juan dice que todo aquel que se sale de la verdadera doctrina de Cristo ya no está con él. Pero los protestantes dicen que la doctrina no importa, ¿sí? Ellos dicen, no entiendo yo por qué es una contradicción eso. ¿Cómo decir que la doctrina no importa cuando ya explicamos que la palabra doctrina quiere decir enseñanza, y ellos aceptan la enseñanza, por ejemplo, de que son salvos solamente por la fe, y que desde el momento en que ellos confiesan a Jesucristo como su Señor, cuando eso obviamente no es lo que significa, ellos ya son salvos y que la salvación no la pierden, ¿sí? Ellos están practicando y enseñando y aceptando una enseñanza falsa, o sea, una doctrina falsa, ¿sí? Porque sí es cierto que el hombre se justifica por la fe, pero no solamente por la fe. En la Biblia no dice que un hombre es salvado o salvo solamente por la fe. Eso no lo dice la Biblia. Tampoco dice que la salvación no se pierde, ¿sí?
que se puede pecar y hacer muchas cosas y que la salvación no se va a perder. Eso no lo dice la Biblia. Eso es una enseñanza, o sea, una doctrina falsa que practican aquellos que no son católicos. Entonces, dice San Juan, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, doctrina, dice la muchacha que nosotros estuvimos viendo los argumentos, que la doctrina no importa. Pero San Juan, al igual que San Pedro, San Juan, al igual que San Pablo, dice otra cosa, ¿sí? Dice, no posee a Dios y el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que sí se queda en la doctrina verdadera, ese tiene la oportunidad de estar con el Padre y el Hijo, ¿sí? Con Dios. Sigue diciendo San Juan, si alguno viene a vosotros, fíjense bien la importancia de la doctrina, de cómo, por ejemplo, San Pablo nos advirtió que cuando somos llevados por vientos de doctrina, o sea, por doctrinas engañosas, ¿a dónde nos conducía eso? Dijo San Pablo, al error. Fíjense bien ahora lo que dice San Juan. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. ¿Por qué razón advierte esto San Juan? Porque termina diciendo, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. O sea, enseñar una doctrina falsa y practicar una doctrina falsa es un error, son obras malas. ¿Sí? De tan malo es así que San Juan advierte que aquel que venga a tratar de enseñarnos una doctrina falsa, no le recibamos en casa. Es más, él dice que ni le saludemos. Desafortunadamente nosotros entre los católicos que no tenemos muchas veces este tipo de conocimientos, hay muchísima gente que en sus casas es muy facilón, digámoslo así, de que le llegan los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, y los invitan para que les enseñen una doctrina falsa, les enseñen algo que no es cierto, algo torcido. Les invitan hasta un refresco, un vaso de agua, les dan una silla, que pues es bueno por amabilidad, ¿verdad? Pero el problema está en que luego se ponen a escucharlos, ¿sí? Cuando esta gente les está viniendo a enseñar doctrinas falsas. ¿Y a dónde lleva una doctrina falsa? Dice San Juan, el que le saluda a una persona de esas se hace solidario de sus malas obras, ¿sí? Recordemos lo que dice Jesucristo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, dice que las malas obras son, lo que está diciendo aquí San Juan es que aceptar doctrinas falsas y enseñar doctrinas falsas son malas obras, ¿sí? No importa que se venga hablando de Dios, que se venga hablando de Cristo, si se tuerce la enseñanza para enseñar algo que no es cierto, eso es malo y incluso es condenable, ¿sí? Jesucristo dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero el protestante que dice, no, yo ya soy salvo. ¿Sí? Una doctrina falsa. ¿Qué dice la muchacha aquí? Que la doctrina no importa, que ellos se pueden congregar donde quiera, que ellos ya son salvos, no importa las doctrinas, dicen. Bueno, pues estamos viendo que no es así. Vamos a ver. Ya vimos a San Pablo y a San Juan. Ahora vamos a ver a San Pedro. San Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:16, un pasaje muy, muy conocido. Este pasaje es conocidísimo entre los apologetas, los apologistas o los que estudian la Biblia. Y se lo escribe también en todas las cartas cuando hablan ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles, entre nosotros los católicos sabemos muchos ignorantes y muchos débiles, dice, interpretan torcidamente como también las demás escrituras. Bueno, también esto entre los protestantes hay muchos ignorantes y muchos débiles. De hecho, yo creo que la mayor parte de las personas que se cambian de la fe católica a una secta se van precisamente por eso, por ignorantes. Y son ignorantes cuando son católicos y se van a una secta y siguen siendo ignorantes. ¿Por qué? Porque cuando eran católicos no conocieron su fe, no conocieron su doctrina, la doctrina de la Iglesia católica, que es la doctrina de Cristo,
y se van después a creer en una doctrina falsa. Entonces obviamente ignoran la verdadera doctrina, siguen siendo ignorantes. Dice, los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente como también las demás escrituras para su propia perdición. ¿En qué se basa la doctrina? Se basa en las escrituras. Nosotros tenemos una doctrina que se basa en escrituras, se basa en tradición, en el magisterio de la iglesia. Entonces, los protestantes se basan solamente en la escritura, según ellos. Pero esto quiere decir, como lo dice aquí San Pedro, que si esas personas tuercen las escrituras para de allí de las escrituras sacar una enseñanza incorrecta, están haciendo mal. ¿Qué es lo que pasa con una persona que cree o enseña una doctrina incorrecta o falsa? Lo hace para su propia perdición, porque la doctrina sí importa para la salvación. ¿Cómo voy a conocer yo la verdad? ¿Sí? Si sigo una doctrina falsa. Si yo sigo una doctrina falsa, obviamente lo que voy a encontrar es la mentira. Entonces tenemos que buscar esa doctrina verdadera, creer en ella, ¿sí? Entonces, practicarla, y el que la enseñe tiene que enseñar esa doctrina verdadera, porque importa. San Pedro incluso continúa diciendo, vosotros pues queridos, estando ya advertidos, vivid alerta. Estos versículos pertenecen a un pasaje más grande donde San Pedro le está hablando a unos amigos de él, ¿sí? que él a los cuales les dirige este mensaje, ¿sí? Sobre la importancia de entender las escrituras de manera correcta. Dice San Pedro, vosotros pues queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos. Error, ¿por qué error? Porque el error es enseñar o creer doctrinas mentirosas, engañosas. ¿Y esos disolutos quién son? ¿Cómo los califica San Pedro? San Pedro los califica de disolutos, a los que enseñan esas doctrinas falsas. ¿Qué significa la palabra disoluto? Malvado, pecador, engañador, alguien que hace la maldad. Entonces, si alguien viene, como él mismo dice, como dice San Juan, y no trae la doctrina verdadera, no hay que saludarle ni recibirlo en las casas. Porque por escucharlos, nosotros que estamos en la verdadera iglesia de Cristo, podemos vernos derribados, como lo dice San Pedro, de nuestra firme postura, ¿sí? Aquel que viene a enseñar una doctrina falsa está haciendo una maldad, aunque él no lo sepa. El hecho de que él crea que está enseñando la verdad, eso no convierte a lo que está enseñando en verdad. Lo que él está enseñando es una mentira. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, porque como estamos viendo, la doctrina sí importa. Muy bien. Después de ahí nos vamos a ir a Hechos. Vamos a ver qué escribe aquí San Lucas en Hechos 20, 29 y Hechos 20, 30. Nosotros vamos a ver acerca de la doctrina muchas advertencias, incluso algunas por boca del mismo Jesucristo, palabras del mismo Jesucristo, acerca de los que enseñan doctrinas falsas, falsos pastores, falsos maestros. Por ejemplo, Mateo 7:21, Mateo 7:15 al 20, y así. Entonces, la doctrina sí importa. Vamos a ver lo que dice San Lucas en Hechos 20:29 y Hechos 20:30. Dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes, entre vosotros, lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Cuando San Lucas escribe esto, no está hablando de aquellos que hablan maldiciones, groserías, no. San Lucas está diciendo que lo mismo que dice Jesucristo, guardaos de los falsos, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso lo dice Jesucristo en San Mateo 7:15. Pues aquí San Lucas está hablando de lo mismo, dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, o sea, no se está refiriendo a que hablarán groserías, vuelvo a decirlo, se está refiriendo a que esos que se levantarán y hablarán cosas perversas, en realidad lo que van a hacer es, nosotros debemos traducir cosas perversas como doctrinas falsas, ¿sí? Hablarán doctrinas falsas, enseñarán doctrinas falsas. ¿Para qué? Para arrastrar, dice San Lucas, a los discípulos detrás de sí, ¿sí? Para eso los falsos profetas y los falsos pastores enseñarán o hablarán doctrinas falsas. Para eso, para llevarse a muchos a las sectas, a las disque iglesias, a los cultos protestantes, diciéndole principalmente al católico que no sabe que se salga de la iglesia católica porque allí no hay salvación, porque la iglesia es esto, es lo otro, que no miras a los católicos como son, borrachos, mujeriegos, tomadores, etcétera, etcétera. Y el católico que no tiene conocimientos se deja convencer por una doctrina falsa, estando en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el último de los versículos, acerca de este tema, ya para terminar el video. Muy bien. San Pablo, en este conocidísimo pasaje de Gálatas capítulo 1, nos dice lo siguiente. Es conocidísimo este pasaje porque lo citamos en muchas ocasiones, en diferentes temas, ¿sí? Y aquí también cabe como anillo al dedo. Acuérdense que estamos viendo y analizando, de acuerdo a los argumentos de la apologeta protestante que vimos en el debate que tuvo con Betty Vale, si los argumentos que daba esta muchacha tenían fundamento bíblico, si la apoyaban alguien, algún escritor de la Biblia, ¿sí? Y vemos aquí que San Pablo otra vez en la carta a los Gálatas en el capítulo 1 dice en el versículo 6, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la enseñanza, es la palabra de Cristo, es la doctrina de Cristo, ¿sí? Es la palabra, aunque también se entendemos que la palabra es Cristo mismo. Pero en este caso San Pablo está hablando de la enseñanza acerca de la doctrina de Cristo, ¿sí? De su evangelio. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo os paséis tan pronto a otro evangelio, o sea, a otra forma de creer, ¿sí? A una enseñanza que nos vinieron a traer, que era falsa, pero que la creímos. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Hay quienes tuercen el evangelio para enseñar cosas que el evangelio no dice, para enseñar una doctrina que no es real. Dice, pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Pongamos atención en lo importante que es creer en una doctrina falsa o enseñar doctrinas falsas, de que San Pablo califica a los que enseñan cosas distintas a la doctrina de Cristo como anatemas, o sea, como malditos. Porque él dice, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto, o sea, alguien que viene a decirnos que trae la palabra de Dios, pero no la traen. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando empiezan a enseñar, vente conmigo y serás salvo, puedes pecar, puedes hacer esto, la salvación ya no se pierde, es una doctrina falsa.
vente conmigo, mira, ya no creas en Jesucristo, ya no creas en Cristo que es Dios, ahora cree que Jesucristo no es Dios, que nada más es pues fue un hombre nomás común y corriente, como enseñan los testigos de Jehová. O vente con nosotros, eh, aquí con nosotros, si te vienes acá, entrarás a formar parte de los predestinados para la salvación. Y bueno, un montón de cosas. Obviamente que cuando una persona no conoce todo esto, lo pueden engañar. Por eso es que San Pablo aquí en la carta a los Gálatas, por ejemplo, los está regañando, les está echando en cara que después de que él les había predicado ya el verdadero evangelio, la verdadera doctrina de Cristo, los Gálatas se estaban dejando convencer por otros que predicaban otras cosas, aunque también hablaban de Cristo, también hablaban de Dios, pero predicaban cosas torcidas acerca de la doctrina de Cristo, la enseñaban mal. Y tan grave es esto que San Pablo dice que incluso dice, él advierte que si aún ellos mismos regresaran a anunciar algo distinto de lo que ya habían enseñado, fueran malditos. Así que les enseñara un evangelio distinto fuera un ángel. Continúa diciendo, pero aun cuando no dice, como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Entonces, vemos aquí nosotros, nos hacemos esta pregunta. ¿La doctrina importa o no importa? La muchacha que ustedes estuvieron escuchando, y eso lo dicen muchos protestantes, dicen que la doctrina no importa. ¿Sí? Que ellos ya son salvos, que pueden creer como a ellos se les pegue su regalada gana, enseñarles a otros y convencerlos de salirse de la iglesia de Cristo para irse a una iglesia falsa o una secta. Pero dejar la verdadera iglesia y la verdadera doctrina de Cristo es tan grave que una persona puede ser maldecida por eso, nada más por eso. Entonces, pues como vemos aquí, estos argumentos que la muchacha utilizó, que son los argumentos de muchos de ellos, muchos no católicos, de que la doctrina no importa, que se pueden congregar aquí y allá, que ellos ya son salvos, que no importa la iglesia, que ellos pueden tener una relación con Dios, o el tipo de doctrina que ellos que practiquen sin fundamento, que no tienen fundamentos, pues es tan grave eso que se puede influir en que pierdan la salvación que ellos dicen que ya tienen ganada. Muy bien, pues terminamos con esto. Gracias por acompañarme y nos veremos en el siguiente video. Nuevamente muchísimas gracias. Y ojalá y esto pues nos ayude a ir entendiendo un poquito más sobre nuestra fe católica y pues también a defenderla y conocer algunas de las diferencias que tenemos con los que no son católicos. Nos vemos en el siguiente video.